Y ahora vamos a hablar con Bruno Patiño. Él es un escritor francés que también estará presentando, además de otras actividades, el tiempo de la obsolencia humana. ¿Qué es esto? Vamos a hablar con Bruno Patiño. Bruno, qué placer. Bienvenido al estudio de La Razón, a La Paz y a Bolivia. El placer es mío. Muchas gracias. Bruno, me decía cuarta vez en La Paz y hay ahí usted es francés, pero tiene una conexión familiar con nuestro país. Sí, en realidad me emociona estar aquí porque mi padre venía de La Paz, paceño, y toda la familia del lado de mi padre es boliviana. Yo nací en Francia, no siempre, pero he vivido en Francia, me crié en Francia, pero bueno, mi padre era boliviano y tengo aquí familia y recuerdos en realidad. Primera vez que vine tenía 16 años o 17 años. En plena adolescencia. En plena adolescencia y la ciudad ha cambiado mucho. ¿Qué ve que ha cambiado antes de entrar a lo nuestro? ¿Qué es lo que más le ha asombrado de ese cambio de aquel Bruno que llegaba a los 16 años y esta cuarta visita? Bueno, la primera vez que vine hace 44 años. Entonces, ya llegando al Alto, el Alto ha cambiado de manera increíble. La ciudad me parece mucho más grande que lo era. Los barrios en el sur verdaderamente han crecido mucho. Era un periodo bastante complicado en ese momento. Y en esta cuarta ocasión viene a un conversatorio, a participar de esta 30ª versión de la Feria Internacional del Libro, a hablar de sus obras y de esta última del tiempo de la obsolencia humana. ¿De qué trata? Entonces yo en realidad hace ya más de 25 años que en mis libros, algunos se han traducido al castellano, trato de comprender la revolución digital, pero no del punto de vista de la tecnología. La tecnología la usamos cada día, pero del punto de vista de nuestras vidas. Cómo en pequeños detalles, los pequeños detalles en realidad muestran un cambio casi de paradigma del sistema en el cual estamos viviendo, el sistema informativo, pero también en nuestro sistema de conocimiento, nuestra relación a los seres humanos y nuestra relación al mundo. Y la obsolescencia humana, el último libro en realidad es un libro que apunta a nuestra relación, más que todo nuestra relación con las inteligencias artificiales. ¿Qué tema ese, no? Hablábamos en primera instancia con Carlos Osterman, el presidente de la Cámara Departamental del Libro de La Paz. Yo le decía, este aparatito nos ha robado el tiempo que de repente le podíamos haber dedicado a esto, ¿sí? A un libro. Usted en anteriores obras hacía esta referencia a peceras, ¿no es cierto? A que vivimos como en una pecera. Tuve este libro, en realidad... La civilización de la memoria de pez. Qué lindo. Esto en realidad porque partía de una historieta bien simple. Yo había participado en un evento en Google hace mucho tiempo atrás y donde decían que se supone que el tiempo de atención que tiene un pez rojo es de 8 segundos. Y habían medido nuestro tiempo de atención después de la invención de este aparato que usted mostró, que es de 9 segundos. O sea, lo que nos separa del pez rojo es 1 segundo. ¿Y por qué eso? Porque en realidad toda la economía de las plataformas que nosotros utilizamos, me encanta la tecnología, yo la utilizo, todas esas plataformas viven gracias a un modelo económico que se llama la economía de la atención, que tienen como motivo que nosotros pasemos mucho tiempo frente a la pantalla para poder proponernos mucha publicidad y así ganar bien su vida. Como un medio clásico, como digamos una televisión clásica, pero bueno, eso lo tenemos abierto casi 24 horas al día, entonces tienen muchos métodos para atraer nuestra atención. ¿Y esto qué ha producido en realidad? Ha producido 2 cosas. Nuestra dependencia al aparato, es muy difícil vivir sin él, y la polarización general del debate público. Y eso intento explicarlo, además de contarlo, cómo es eso, cómo funciona, cuál es la lógica y en qué nuevo paradigma estamos.
frente a eso. Claro, porque en esto que usted menciona, que nos ha incitado a la polarización, ¿no? A que todo o es blanco o es negro, o soy amigo de esto o soy enemigo, y por lo tanto corro al papel o nunca más toco papel. En realidad no es así. Pueden y deben coexistir lo digital con el conocimiento, con el tiempo en Es lectura. que en realidad hay que entender que el negocio de la economía de la atención es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el que permite el desarrollo de esas actividades. Entonces, hace tiempo, lo cuento en el libro, hace tiempo hubo un docente norteamericano que dijo, la economía de la atención es algo bien simple. Nuestro tiempo es como la ensalada y los medios que tratan de capturar nuestra atención son conejos. En un mundo donde hay muchos conejos, decía, hay poca ensalada. Y vivimos en este mundo donde hay poca ensalada. Entonces tenemos poco tiempo porque siempre recibimos las notificaciones que nos dicen, ven aquí, tengo algo que mostrarte, estamos en TikTok, estamos en WhatsApp, viene el mensaje, tenemos que compartir algo. Entonces siempre estamos así vigentes, cada 9 segundos viene algo nuevo y entonces ya no tenemos el tiempo para pensar, para aburrirnos, para leer, para soñar un poco. Ese tiempo nos está robando el tiempo por razones plenamente económicas. Entonces, tratar de entender eso, de contar eso, es tratar también de tomar el control de la máquina para que al fin y al cabo nosotros podamos recuperar un poco de tiempo. De eso habla La civilización de la memoria de pez, pero también otros trabajos que ha ido realizando y este último que entendemos se va a presentar ahora en la feria. Yo lo presenté ayer. ¿Ah, sí? Ayer. Todavía está traduciéndose en castellano, todavía está en francés, Le temps de l'obsolescence humaine. Sigue hablando de nuestras vidas, pero ya bien con la inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial que estamos utilizando en nuestra vida, preguntándoles que nos dé consejo, que nos ayuden en nuestra vida, que nos ayuden en nuestras relaciones con los otros, de vez en cuando que nos ayuden con nuestra familia, nuestra pareja, nuestro trabajo, todo eso, no tienen el mismo modelo, pero sí funcionan de la misma manera. Funcionan de la misma manera porque lo que cosechan en realidad esos instrumentos son nuestros datos personales. Antes los datos de nuestra identidad, quiénes somos, después los datos de nuestro comportamiento, qué nos gusta, qué hacemos, las actividades, las músicas que queremos, etc. Y ahora con las inteligencias artificiales, los datos de nuestro pensamiento, cómo pensamos, cuáles son las preguntas que preguntamos cada día. Y todo eso la máquina lo cosecha para producir las respuestas a las preguntas que le hacemos. Pero el negocio se construye sobre esos datos. Y el negocio ahora no es el negocio de la atención. El agente de inteligencia artificial no quiere que le pases 5, 6, 7 horas utilizándola. No, es la economía de la relación. Una economía que el agente de inteligencia artificial te dice, por favor, tienes que escogerme y yo te voy a ayudar a manejar aspectos de tu vida. Y para hacer eso, vas a pagar un pequeño abono o de vez en cuando vas a tener publicidad, pero más que todo voy a cosechar tus datos de pensamiento y de conocimiento. Y con esos datos voy a hacer mi negocio. Ahora, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede convertirse en un moldeador de mi comportamiento de acá en adelante? Porque si bien algunos utilizan la inteligencia artificial para corregir algunas cosas, otros lo utilizan simplemente para que haga la tarea de uno. Por lo tanto, ya pierde la capacidad creativa. Sí, no, eso es la buena pregunta. La pregunta que trato de responder en el libro es ¿por qué un momento? ¿Por qué nosotros confiamos tanto en la máquina? ¿Por qué nosotros vamos a delegar a la máquina cosas muy importantes de la vida? Cuento en el libro que hubo un autor norteamericano que él configuró en realidad una IA con las fotos, las grabaciones, los videos de su padre que había muerto 10 años antes. Él lo había configurado la máquina, entonces sabía muy bien que estaba dialogando con una máquina.
Pero él se dio cuenta con el tiempo que la emoción que él ponía en esa relación con la máquina no tenía nada que ver con una relación que tenemos con una máquina, con un martillo, un televisor, una computadora, que poco a poco su mente, verdaderamente su psicología, le hacía desarrollar una relación verdadera con la máquina, hasta el punto de llorar cuando la máquina le dice, soy muy orgulloso de ti. Él sabía muy bien que era una máquina, puesto que él lo había configurado, pero si no, su psicología verdaderamente le había empujado en esa relación. Y eso es lo que me interesa en mi libro. ¿Por qué nosotros, como seres humanos, que sabemos muy bien que la inteligencia artificial es una máquina, que es una máquina cuya configuración no conocemos, que es una máquina que puede, por supuesto, hacer errores, que tiene sus sesgos? ¿Por qué a un momento u otro delegamos decisiones muy importantes de nuestras vidas? En mi país hubieron elecciones de municipio el año pasado y se hizo un estudio mostrando que el 40% de la gente de menos de 40 años habían pedido a la IA para quién votar. No. Dime, por favor, ¿para quién tengo que votar? Vete a ver a la red cuáles son los candidatos, ya me conoces, tienes la memoria de nuestros intercambios, ¿qué me aconsejas? La vida no está cambiando verdaderamente frente a esa realidad. La pregunta es si, tomando la imagen de La memoria de pez o del otro libro de Tempestad en la pecera, en la que también sigue, diríamos, debatiendo o analizando la irrupción de la tecnología en nuestra vida y cómo viene afectando nuestra vida, la pecera con la IA se está haciendo cada vez más pequeña, más moldeada. Totalmente, somos el único pez en la pecera ahora. Con las redes sociales, con esas burbujas, había la gente que pensaba un poco como nosotros, pero ahora somos el único. Esta IA verdaderamente es como una segunda piel en nuestra relación con el mundo y los otros. ¿Habrá algún tipo de freno o es muy pronto para pensar de qué manera podemos ir reentendiendo o reencauzando nuestra relación con esto que ya está muy inmerso? No, yo creo que lo que hay que decir es que en la realidad lo que escribo yo es que no hay determinismo tecnológico, no existe. Estamos en el momento en que la irrupción de la tecnología todavía no tiene un marco general de organización, no tiene grandes principios, entonces en este momento estamos. Y yo creo que las configuraciones de las IA, los grandes principios acerca de los cuales la IA trabaja, van a ser una cuestión política de los años que vienen. Entonces sí, no, yo no soy pesimista, solamente quiero decir es el momento en que tenemos que pensar en eso también. Y claro, ¿y qué le estamos entregando, no? Uno no es consciente de lo que le está entregando a la IA, porque ya no son, como decía Bruno, no son solamente los datos personales, los datos familiares, detalles de la salud, de lo que pienso, sino prácticamente le estoy delegando mi capacidad creativa, El ¿no? cerebro. Sí, porque hemos visto cuántos artículos que se han publicado en periódicos llevan la firma de una persona, pero en realidad lo hizo la IA, en su totalidad, ¿no? Y para no hablar de canciones, de videos que vemos Sí. y de todo eso. En realidad, lo dices muy bien, la economía digital es como una economía de minería, pero la mina somos nosotros, somos minas de datos. Y hay que ver esta imagen de esa economía digital que nos utiliza como minas de datos y que va cada vez más profundo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, para saber verdaderamente conocernos lo mejor posible para desarrollar su actividad. Y entonces, por supuesto, la creación es algo técnico, eso la IA lo hace perfectamente, pero es algo que viene de más allá de la técnica. Un creador, por supuesto, debe manejar su técnica de manera increíble, pero también hay algo en su naturaleza profunda que le mueve y que hace que un momento u otro hace un libro, roda una película, compone una música, y eso la IA no lo hace.
Entonces, sí, delegamos una parte de las creaciones, pero perdemos también algo de la naturaleza humana en este proceso. Sí, de hecho, a propósito de libros, se ha hablado que algún libro que presentó, el último libro, si no estoy mal, que presentó el presidente argentino Javier Milei, en realidad, tras una verificación bastante pasó por la IA, más que por el supuesto autor o los supuestos autores. Pero vamos a libros de verdad, como los que tenemos acá, que escribió Bruno, estos 3 libros, 2 ya están en castellano, este tercero que lo ha presentado anoche en la Feria Internacional del Libro y que estará presente en estos días. Claro, porque hay un diálogo con autores bolivianos esa tarde a las 5. Ah, qué lindo. Entonces, encantado para mí. Las personas que quieran los libros de Bruno podrán encontrar en la feria. Sí. ¿Hay algún otro espacio post-feria, por ejemplo? Post-feria, por el momento, en las redes, en las grandes plataformas donde vende el libro, están disponibles, por supuesto. ¿Cuándo va a estar la edición de este tercer material disponible en castellano? Ya estamos Supongo dentro de 6 meses, algo así. Porque se publicó muy recientemente en Francia, se publicó a fines del mes de marzo. ¿Y cómo vio la feria del libro en esta 30ª versión, en su arranque? ¿Con qué se encontró? Me impresionó, primero el tamaño. Yo no tenía esa idea del tamaño muy impresionante, y lo que me emocionó ayer, fui por la mañana también, presenté mi libro por la tarde, pero por la mañana tenía algunos eventos y habían todos esos escolares, todas esas escuelas, pero miles y miles de niños, niñas, estudiantes, y eso me dio mucho optimismo en realidad. Es muy importante eso. La lectura, la lectura verdaderamente es un modo de resistencia verdadero, y más que todo es un modo de acceso a la libertad individual. Para mí no existe un modo más potente que la lectura. Y entonces ver todos esos niños allí manejando libros con mucha energía, mucho ruido por supuesto, y está bien, eso verdaderamente me dio mucha ilusión. Qué lindo esto, que la verdad es que yo arranqué un poco pesimista, lo hablaba con Carlos y le decía, bueno, esto nos está quitando, el celular nos quita tiempo con los libros, y nos dice, tanto a nivel Bolivia como a nivel mundial, la industria del libro no ha parado, ha crecido. Dice que llegan cada vez más jóvenes a su tienda de libros y le dice, quiero esta edición de este libro porque he investigado que hay con una edición de lujo. Entonces, más lo que usted nos dice, esos niños ansiosos por sumergirse en historias que nos llevan a otro lado y nos ponen en modo libro, digámoslo así como se pone en el celular. Un libro es mucho más potente que una pantalla. Y cuando uno tiene suerte de descubrir eso, entonces descubre algo que es muy precioso en realidad. Que me quedo entonces, ahora me contagio del optimismo, tanto de Carlos como de usted, Bruno, de que si bien estamos transitando un momento, diríamos, bastante raro a nivel mundial, en el que los polos están cada vez como más extremos, más radicales, en el que esto nos roba mucho tiempo, también hay un volcarse nuevamente al papel. Estamos viendo que, por ejemplo, en países como Finlandia están prohibiendo ya las tablets en las escuelas y están volviendo al esquema papel, algo que para nosotros... En mi país también. En Francia también. Prohibiendo el celular. Bueno, para los menores de 16 recién aprobaron la anterior semana, ¿no? Sí. Las redes sociales. Las redes sociales, pero el celular que no esté presente en la clase, poco a poco se está mostrando que las pantallas es un acceso fenomenal al conocimiento universal, pero también, como usted me mencionó, nos roba esa capacidad de atención que tenemos. Entonces, estuvimos en una paradoja donde los viejos como yo tuvimos que aprender con lo digital la velocidad y el multitasking, ¿no? Hacer muchas cosas al mismo tiempo. Los jóvenes es lo contrario. Ellos manejan perfectamente la velocidad y el multitasking y tienen que aprender poco a poco un poco más de lentera y de hacer las cosas más lento y de hacer una cosa, el monotasking lo tienen que aprender, pero son cosas de generaciones. Yo creo que al fin y al cabo
al fin y al cabo, soy un poco optimista y le voy a decir otra cosa, porque lo que a mí me impresiona también, no sé si en este país, pero tengo la impresión, en mi país es el desarrollo increíble del podcast, pero el podcast es como lectura pública en realidad. Entonces, eso quiere decir que el libro sigue siendo vigente incluso en la era digital. Bruno, quiero pedirle un consejo. ¿Qué les diría a los padres, a las madres de familia que tienen enfrente a sus hijos e hijas ya atravesados por esto y que en este tiempo, en el del multitasking, en el de que todo es acelerado, estamos sobreestimulados, qué podemos hacer como padres y madres de familia para retomar esos encuentros, esos viajes con las letras? Decidir en familia, dos cosas. Primero, decidir en familia, que hay momentos en los cuales, momento o espacios en los cuales o donde uno no se conecta. Ni el hijo o el hija, ni el padre o la madre, nadie. Hay momentos, por ejemplo, el almuerzo, muy importante en mi país, la cena o el cuarto. Hay momentos o lugares donde no hay conexión. Y segunda cosa, hacer un club de lectura familiar. Qué lindo. Leer el mismo libro todos, pero no al mismo y después tiempo, hablar. Y después hablar. Qué lindo, ¿no? Como cuando uno ve una película. Exactamente. Un club de lectura familiar. Y funciona muy bien. Bruno, ¿hasta cuándo va a estar usted? Además del encuentro con escritores bolivianos que va a tener esta tarde, ¿qué otras agendas tiene en la feria? En la feria he tenido encuentros, rueda de prensa, presentación del libro. Después tengo otros eventos en la Alianza Francesa. Estuve esta mañana en la Católica y estaré también en la Cinemateca Boliviana el sábado, porque soy escritor, pero también soy director de medio de una televisión medio cultural, ¿no? De un medio cultural, usted lo mencionó, de un medio cultural, y nosotros hacemos muchas coproducciones cinematográficas de cine de autor, y hemos hecho bastantes coproducciones con cineastas latinoamericanos, brasileños, argentinos, chilenos, colombianos. Y mañana tengo un encuentro con cineastas bolivianos porque me gustaría mucho, a un momento u otro, poder hacer algo con el cine boliviano. Yo sé que es complicado, pero ojalá podíamos hacerlo. Y bueno, nosotros contentos de que nos cuente las novedades, que este primer encuentro no sea el último, para hablar de más libros, para hablar de cuando salga la edición en castellano y podamos tenerla acá, de su último libro, El tiempo de la obsolencia humana, sería la traducción, pero también para estas novedades, si algún cineasta boliviano pega el brinco y pueden coproducir algo juntos. Así que ha sido verdaderamente un placer, Bruno. Muchísimas gracias. Y que no sea la última vez. Gracias a todos. Muchas gracias. Bruno Patiño, escritor francés, autor de, acá tenemos, permítame Bruno un momento, acá estamos con La civilización de la memoria de pez, Tempestad en la pecera y el último libro, que es El tiempo... En francés, sí. Le temps de l'obsolescence humaine, lo cual sería el tiempo de la obsolescencia humana. Ahí está. Entonces, estas 3 producciones disponibles en la Feria Internacional del Libro, en el stand de Francia, me imagino. Supongo. Que deben estar. Estos 2 en castellano. Este tercero está fresquito, recién salido del horno, así que un par de meses más de paciencia para los que no leemos en francés.